Bienvenidos bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lectura. Esta es la sesión 38 ya. Para quienes estuvieron en las anteriores, tuvimos la anterior sesión fue de la novela Río Muerto de Ricardo Silva Romero, a quien tuvimos también como invitado en una sesión especial hace 8 o 15 días. Donde nos habló pues como de su experiencia como escritor. Agradezco, recuerden llenar el formulario de asistencia, que es importante para este espacio. Bueno, entonces veníamos trabajando como lecturas muy sociales y todo eso, pero pues, la idea es como ir variando también un poco. Para hoy les tengo una invitada. No sé si ustedes estuvieron o los que estuvieron el año pasado, que hicimos algo como un experimento, una práctica o un ejercicio de una lectura a varias voces de el poema Altazor 2 de Vicente Huidobro, en el cual participaron varios miembros del club de lectura. Dentro de ellos participó la poeta que tenemos de invitada hoy, Paula Guarín. Ella también, pues, como les vengo diciendo, ella escribe poesía y ha publicado también. Entonces ya tenía pensado, pues, como hace rato tenerla como invitada, y bueno, se presentó esta vez la oportunidad. Entonces, eh, les voy a hablar de la autora antes de entrar pues como a, a hacer pues como unas preguntas y que nos comparta también pues como parte de su poesía. Bueno, ¿quién es nuestra autora Paula Guarín? Paula Andrea Guarín Manrique nació en Itagüí, Antioquia, el 25 de octubre de 1984. Se crió entre montañas atestadas de niebla, en el verde interminable del campo, pero también sobrevivió a una infancia sobresaltada por la violencia en el barrio El Carmelo de Bello. Jugó golosa en su sangriento asfalto mientras los años 80 se disolvían en el Mundial de Italia 90. Ama los ritos cotidianos, el olor de la tierra mojada, el vapor del café recién servido. Ama a su familia, a sus amigos, ama sus libros. Es cocinera de profesión por gusto y por capricho. La comida se le antoja poética. Actualmente reside en el municipio de Girardota. Cursa 10º semestre de licenciatura en español y literatura. Algunos de sus poemas han sido publicados en los números 2, 8 y 11 de la revista La Musa Sonámbula entre 2017 y 2020, y otros tantos en la revista del Tecnológico de Antioquia número 2 en noviembre de 2017. En 2019 publicó con Fallidos Editores su primer y único poemario, Petricor. Paula le pertenece a sus lecturas a Cortázar, Prost, Sabines, Saramago y Gómez Hatín. Se regocija en la música de Chopin, Violeta Parra, Janis Joplin y Soda Stereo. Le encanta las obras de Miró, Goya, Van Gogh, Deborah Arango, y cuando el clima es favorable, como diría Austin, hace cosas con palabras. Bienvenida, Paula, de nuevo al Club de Lectura, ya no como participante, como asistente, sino como invitada. Es un gusto, digamos, y un honor para nosotros tener una poeta acá. Ella me decía que no era escritora, y yo considero que todo el que tiene esa habilidad y esa magia para crear palabras ya se puede llamar escritor, sea uno Nobel o sea uno escritor anónimo.
uno no puede, digamos, que decir que no es escritor porque esa habilidad y esa magia, digamos, la tiene en la mente, en el corazón, en las manos, en la pluma, ¿cierto? Entonces, ya eso nos hace escritor. Entonces, Paula, bienvenida al club. Eh, bueno, tenía pues como varias preguntas y creo que es la pregunta que a uno le surge siempre ante todo escritor y es ¿por qué la escritura y cuándo ese gusto por la escritura? Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, les ofrezco excusas porque, bueno, no sé, la tecnología, el duende de la tecnología me ha jugado una mala pasada y por alguna razón no logro hacer que mi cámara me proyecte a mí. Bienvenidos todos a esta mi realidad, que básicamente las palabras conforman eso, un pedazo de realidad. Y bueno, yo los estoy invitando hoy a la mía. Para contestar un poco la pregunta de Juan David, porque creo que cualquier respuesta que se emita es solo parcial. Bueno, yo escribí, empecé a escribir mm, mecánicamente, es decir, dominaba la arquitectura de cómo escribir desde los 4 o 5 años. Aprendí a leer y a escribir. Sin embargo, realmente mis primeros contactos con la escritura se dieron cuando tenía 11 años, con la escritura como forma estética. Y bueno, yo escribí porque tenía muchas palabras que me gustaban y yo necesitaba un juego para jugar con esas fichas, que eran muchas y eran maravillosas y eran sonoras y producían cosas distintas dependiendo de cada combinación y cada momento y cada sentimiento. Y bueno, digamos que la escritura surgió como una mecánica para jugar con las palabras y empecé a leer mucha poesía cuando era muy joven. Cuando tenía 10 años estaba leyendo algunos clásicos como Silva, ya había leído en mi niñez a Rafael Pombo, que es una aproximación muy tierna, pero también muy compleja hacia lo que significa la rima, el contenido métrico, la estética y todo eso que en resumen le hace sentir a uno la poesía. Entonces sí, yo creo que la escritura, mi ejercicio de escritura es una consecuencia del deseo de jugar con mis favoritas, que son las palabras. Ok. Y bueno, cómo te acercaste a la poesía y cómo de pronto de algún modo a la literatura, o sea, cuáles fueron como esos primeros acercamientos como lectora al- a la poesía? Porque digamos que antes de uno escribir, eh, tuvo que haberla conocido, o bueno, no sé si de pronto puede haber surgido el caso de que antes de saber qué era o de haberla conocido ya la habías escrito. Bueno, no, yo creo que fue la música, la ventana por la que me asomé a la poesía fue la música. Mi abuelo fue músico cuando era joven, cuando yo fui su nieta ya él no trabajaba cantando ni como músico, pero tocaba varios instrumentos, el requinto, la guitarra y el tiple. Y entonces un abuelo músico implica oír muchas canciones. Y yo escuchaba las canciones y más allá de la melodía de la guitarra, yo sentía que había una música. Y con el tiempo empecé a darme cuenta de que esa música se producía de manera intencional, que las personas no solamente usaban las palabras por decir, para comunicar, sino también para hacer sentir. Y empecé a hacer preguntas acerca de las palabras, sobre qué significaban. Eh, Empecé a buscarlas cuando leía algo y por casualidad o por causalidad mejor, causalidad, está mejor empleada. Una de mis primeras lecturas fueron las de Rafael Pombo, porque yo aprendí a leer con los cuentos de Rafael Pombo, con Rin Renacuajo, con La Gata Candonga. eh, entonces, digamos que esa aproximación en una medida llegó a través de la música y en otra medida fue algo que ocurrió como consecuencia de asomarme a la ventana a través de la música. Y por supuesto, creo que también otro factor indispensable en el hecho de que yo haya sido escritora es que crecí en el campo y la experiencia del campo ofrece mucha belleza para los ojos de un niño, mucha maravilla para sentir y para nombrar. Yo pienso que en el campo hay una infinidad de cosas pequeñas y asombrosas que nombrar que el lenguaje no alcanza. Entonces creo que
la belleza estira el lenguaje y eso fue lo que me pasó a mí. La belleza de mi alrededor estiró los límites de mi lenguaje y pues cuando se me acabaron las palabras para decir, las tuve que escribir. Y creo que ese es el punto en común entre mi partida como escritora y mi partida como lectora. Qué bien. Y bueno, ¿a qué edad más o menos empezaste a escribir poesía? Bueno, de hecho no tengo un más o menos sino una edad exacta porque pues recuerdo mucho e incluso tengo guardado. Lo primero que escribí lo escribí cuando tenía 11 años, lo escribí en marzo de 1996. Escribí Mm, un poema que hoy lo escucho y me río porque es un poema excesivamente adornado, con palabras muy rebuscadas, lo que importa es la rima y no el sentimiento. La música es una música forzada porque claro, yo lo que intentaba era imitar a otras personas que había leído y obviamente no tenía ni la capacidad gramática ni la experiencia como lectora suficiente para hacer un buen intento. Sin embargo, lo guardo con mucho cariño porque siento que fue mi primer acercamiento al lenguaje como experiencia estética. Entonces sí, puedo recordar perfectamente que mi primer poema cojo, chueco y muy traído de los cabellos lo escribí a los 11 años. bueno, esa retentiva o esa memoria de muchas veces las personas no recuerdan o los escritores o quienes escriben no recuerdan muchas veces ese primer escrito o una fecha exacta de esos primeros escritos. Pero me traes mucho a colación o me recuerda mucho para quienes estuvieron acá en la entrevista con el otro escritor, que hay o sea, hay algo igual o hay algo que identifica, digamos, a todo escritor y que Ricardo Silva lo mencionaba y que lo menciona Paula también ahora. Y es esos primeros escritos que son como esos primeros pasos para escribir, que como dice Paula, a modo coloquial es de chuecos, ¿cierto? Pero que han escalado, que han evolucionado, que han mejorado, digamos, la escritura, pero que digamos, se rescatan también porque fueron esos primeros pasos y sin esos primeros pasos quizás no llegaría a donde está ahora, ¿cierto? De saber que ya publicó, de que tuvo la fortuna de pronto de leer ante un público, de mostrar sus escritos ante otras personas, ¿cierto? Eh, ¿Cuándo leíste el primer poema en voz alta o el primer poema ante un público o ante alguien? O sea, no necesariamente ante un público grande, pero sí por lo menos ante una persona A los 5 años. a los 5 años. A los 5 años leí Rin Rin Renacuajo en una especie de fiesta de barrio en la casa de mis abuelos que le hicieron a mi tío que venía de prestar servicio militar. Le hicieron una fiesta bienvenida cuando él terminó de prestar el servicio militar. Estoy hablando por allá de 1989 o 90, no recuerdo. Creo que fue en el 90, sí, el mundial de Italia, sí, yo recuerdo por eso. Ya el mundial de Italia había ocurrido, o sea que fue en el 90. Y bueno, habían muchos amigos de mi tío y muchos conocidos de la familia, muchas personas del barrio, casi todas conocidas. Y bueno, como yo recién había estrenado eso de leer, era un entretenimiento, como cuántos años tiene ella. Tiene 5, ya lee, no puede ser, venga que lo demuestre. A ver, pongámosla a leer. Entonces me pararon sobre una mesa, la mesa de centro de la sala, y me dijeron, a ver, te voy a poner a leer al azar, para que se sepa que usted sí lee. Y yo, bueno, el que caiga, el que caiga. Y mi abuelo abrió el libro y era un libro amarillo con una ilustración enorme de, del cuento y del renacuajo con el sombrero. Y yo recuerdo que yo me acerqué al libro primero para cerciorarme que era el cuento y luego lo alejé y tomé aire, pero tomé muchísimo aire, como si yo creyera que tenía que contar el cuento sin volver a respirar. Y empecé a recitar rin, rin, renacuajo y miraba bien el papel para no irme a equivocar. Y bueno, hice mucho esfuerzo y terminé muy estresada. Al final los adultos me aplaudieron y fue muy emocionante. Y bueno, no sé, a mí me gustan mucho las personas, entonces creo que siempre estar con ellas es un estar para ellas y en ellas.
Entonces no siento tan lejano, ni tan extraño, ni tan doloroso, ni tan avergonzante ser oída por otros o ser vista por otros. Creo que lo encuentro placentero y natural. O sea que no has sufrido ese pánico escénico que sufren muchos, o que llegamos a sufrir muchos. No, no, no porque, mira, mi relación con el público, que obviamente no he tenido públicos abundantes, yo soy realmente una desconocida. Me conocen Juan David ahora ustedes. Eh, yo pienso que realmente la relación que yo tengo con el público es de un susurro. Yo creo que cuando yo me paro ante un público a leer, aunque estoy frente a ellos y mi voz está proyectada fuertemente hacia adelante, siento que algo dentro de mí les habla despacio y pasito, como si se los dijera al oído a cada uno. Entonces no siento el encuentro con los otros como si fueran una masa abrumadora, sino que intento sentir la otredad individual, cada uno ahí latiendo mientras me escuchan y creo que esa vibración nos hace seres comunes en la tierra y yo me pego de eso, me pego de que hablar con el otro, leer para el otro, compartir la palabra con el otro, es una manera más de extender las raíces comunes que todos tenemos por el hecho de estar vivos y de existir. Porque, sí, porque es que a veces, o sea, o por lo menos uno cree, no sé, o yo lo creo, creía dentro de mi ignorancia, que todos habíamos pasado por ese pánico escénico, pues no sé, a mí me pasaba de que en la universidad me sacaban a las primeras clases, me sacaban a hacer una exposición y yo era con la boca así, pues, y se me encharcaban los ojos, se me ponía a temblar, se me quebraba la voz, y era terrible. Entonces uno cree que todo el mundo pasa por eso, pero no, eso es como que no. No, sí Eh, pasamos. Sí, por bueno. ejemplo, mira, yo sí lo he pasado, pero no en el contexto de estar frente a un público como tal. Me pasa, voy a hacerles una infidencia porque sé que estamos en confianza, aunque recién nos estamos conociendo. Y es que yo sufrí ese pánico con inglés cuando empecé a estudiar para aprender a hablar inglés. Cada vez que me tocaba hacer algo oral que implicaba hablar ante otro, yo palidecía, sentía dolor de estómago, me temblaban las rodillas, me sudaban las manos, me picaba la cabeza, se me, se me atascaba la garganta. Era un sinónimo total de angustia a mi cuerpo. Y bueno, digamos que tuve una profesora muy inspiradora que me hizo perder el miedo y bueno, es algo que superé, pero claro, el pánico escénico todos lo vivimos, solo que al decir pánico escénico, quiere decir que es en una escena o en un escenario, y no siempre el pánico ocurre en el mismo escenario común a todos. A algunos les ocurre frente a las personas que les atraen, a otros les pasa frente a un público numeroso, a otros les pasa con los niños. Creo que todos tenemos un asunto del pánico escénico. Tenemos que preguntarnos es en qué escena o en qué escenario. Ujú. Bueno, ¿y por qué no? Bueno, no, ahorita mejor. Eh, ¿cuándo leíste de pronto ante público, pues, pero diferente? O sea, algo a un poema tuyo ante un público. A ver, espérate, yo rememoro. La primera vez que yo leí en público fue muy recientemente, digo yo pues recientemente, estoy hablando del 2015. Mm, fue un amigo mío que ya había publicado, llama Héctor, él ya había publicado y yo le hice el prólogo del libro, me pidió el favor pues que si le podía hacer el prólogo, yo le dije, ah, listo. Hice el prólogo y el recital de lanzamiento salió un evento para él promocionar el libro unas semanas después y fue en un bar de Bello que se llamaba Stradivarius. Y bueno, me citaron y yo nunca lo había hecho. Yo simplemente me senté en una mesita con una cerveza al lado y cuando todos estuvieron concurridos a mi alrededor, yo dije, hola, soy Paula Guarín, voy a leer unos poemas. Y ya, y Mm. leí unos cuantos poemas. Mi poesía no es larga, no es muy extensa, no me gusta tampoco hacer intervenciones demasiado largas. Leí un par de poemas y ya, y como que me volteé en la mesa y seguí tomándome la cerveza y ya fue como muy normal para mí, no lo sentí como algo muy poderoso. Tuve una experiencia en el 2018 que esa sí me pareció muy bella, nunca me había visto desde esa estética, no porque estuviera lleno el teatro ni mucho menos,
pero cuando me invitaron en el marco del Festival Internacional Alternativo de Poesía, que se hace aquí en Medellín, más o menos por estas fechas, eh, me invitaron creo que es al Pablo Tobón Uribe, ¿cómo se llama Juan David, el que queda en las Torres de Bombona, el Ateneo, ¿cierto? Ateneo Porfirio Barba Jacob, Sí. al Ateneo Porfirio Barba Jacob. Y allá por primera vez me sentí bajo la luz de un reflector, leyendo mi poesía con un público que me miraba desde las graderías. Y Mm. fue como un encuentro psíquico y a la vez erótico, erótico en el sentido de que era la primera vez que yo sentía la energía de ese espacio común del que les hablaba, que la experimentaba como si fuera algo muy dentro de mí, que me tocara, que fuera tangible, porque tanto silencio, ese silencio era como un abrazo, el silencio y la atención de quienes estaban allí. Y esa experiencia fue muy, muy poderosa. Me gustó lo que sentí en ese momento. Es como una intimidad colectiva. Suena extraño, pero es como eso, es como una intimidad colectiva. Qué bien. Bueno, hay algo con respecto a la poesía y es que, o sea, o por lo menos no sé, yo lo digo desde lo que yo he escuchado o lo que para mí era en un principio la poesía. Y es que la mayoría de las personas cuando les hablan de poesía lo asocian al amor, ¿cierto? Te lo asocian con una dedicatoria a alguien pues, de amor y todo es con un romance, pero cuando uno se acerca a la poesía, ve que no es solo amor, que no es solo romance, sino que es algo más. En ese sentido, ¿a ti qué te ha inspirado la poesía? ¿Qué cosas, personas, sucesos o qué te inspira la poesía? ¿Qué te inspira a escribir? Bueno, es difícil de contestar esa pregunta porque yo siento que ciertos lapsos de mi vida y de mi escritura y de mi producción poética son como el reflejo de los escritores que me han ido envolviendo y que se han vuelto entrañables en mí. Entonces, eso también incide en los temas. Tuve, por ejemplo, al principio mi poesía era sumamente oscura. Eso no quiere decir que sea malo o bueno, no se trata de una categoría moral, pero era sumamente oscura, muy pensando hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la muerte, hacia el miedo. Y es porque cuando yo empecé mi adolescencia, que empecé a escribir con más, digamos que con más frecuencia y con un poco mayor de disciplina, empecé a leer a Pizarnik, y empecé a leer a Rimbaud, y empecé a leer a Silvia Plath, y empecé a leer, claro, un montón de escritores que maravillosos, pero siempre caminaban hacia esa línea. Entonces, claro, mi influencia también alimentaba esa línea. Entonces, yo tenía siempre la atención puesta en esa estética de lo que a mí me movía, en lo oscuro, en lo tenebroso, en lo triste, en lo mustio, en lo terminado. Y conocí a Edgar Allan Poe también por esa época. Entonces, eso reforzó la oscuridad. Yo diría que un periodo de mi vida en el que escribí muchas cosas oscuras y que mis temas eran las cosas tristes que me pasaba o aquellas cosas dolosas que veía en el mundo. Eh, y bueno, luego empecé a frecuentar y enriquecer lo que veía con otros autores y mi poesía fue llenándose de otros elementos, entonces ahí los temas variaron y se fueron inmiscuyendo otros temas que no había tocado. Eh, Posteriormente, en mi formación como activista política, desde mi ser de mujer, es decir, como feminista, vi que me preocupaban otros temas que también podían ser explorados desde la perspectiva poética de lo que somos las mujeres, lo que sentimos, la cosmogonía en la que habitamos este mundo, las reglas que rigen nuestros cuerpos, el dolor que esas imposiciones o esas represiones causan. Y también mis temas empezaron a variar, pero no porque en sí cambiara mi esencia, sino porque mi mirada fue cambiando de foco de atención y de punto de luz. Y yo creo que como los pintores que siempre están pendientes de la luz, porque la luz es parte fundamental de la composición, los temas también cambian de luz y uno empieza a escribir sobre lo que va mirando. Entonces no te sabría decir puntualmente unos temas. Creo que hay unos temas muy frecuentes en todo tipo de poesía que yo hago, que son la belleza, el amor, el silencio y la muerte.
esos cuatro temas siempre están presentes de maneras muy diversas. Y respecto a lo que decías del amor, lo que pasa es que yo creo que culturalmente nos hemos acostumbrado a que la belleza es un patrimonio de la dicha y de la felicidad. Y entonces que el amor romántico, o sea, el amor erotizado entre personas que se atraen, es el único amor posible y que ese amor, como lleva pasiones extremas, el delirio, la locura, el sufrimiento, el deseo de morir, entonces que solo las pasiones extremas motivan la poesía, motivan tal exacerbación de la belleza, ya sea para lamentarse o para decir que uno está muy feliz. Sin embargo, yo creo que la belleza es todo y está en todas partes, incluso en los ritos cotidianos. Hay poesía en la forma en que nuestra mamá levanta la olla cuando está caliente y revisa con la tapa el aroma que sale de ella y la ventea con la mano por encima para percibir mejor el olor. Ahí en ese gesto, en ese discurso que no tiene palabras, hay poesía. Y quien escoge las palabras para decir eso como lo vio, con esa belleza que lo vio, pues le dicen poeta. Entonces creo que para hablar un poco de la poesía, eh, no en clave solo del amor romántico, sino en clave del amor, está muy válido hacerlo. Porque sí, la poesía es eso que nos mueve, lo que nos eriza la piel y lo que nos hace ir cada vez más y más adentro de nosotros y del otro. Entonces creo que sí, en parte, no están tan equivocadas las personas que creen que la poesía se trata de amor. Creo que sí se trata de amor, pero no de amor romántico solamente. No te estamos escuchando. Sí, por aquí dicen que qué belleza la descripción de esa escena, que les encanta esa respuesta tuya. Igual a los miembros del club, quienes deseen hacerle alguna pregunta a la escritora, también la pueden hacer. ¿Por qué no nos compartes para ir pues, para que aparte de conocer tu experiencia, también pues y que conozcan de ti, también conozcan esa poesía y, pues conozcan esa escritura? Que no nos compartes unos poemas? Bueno, este es el momento en que en términos metafóricos y psíquicos uno comienza a quitarse la ropa. Cuando uno Mm, comienza a mostrar lo que escribe, empieza a mostrar pedazos de la piel del alma. Entonces, digamos que en este momento vamos a compartir ese fragmento de desnudez desde lo que somos. Permítame, por favor, un minuto. dale, La tecnología me atropella un poco. tranquila. Ya saben que quienes deseen hacer una pregunta a la escritora también lo pueden hacer. Para quienes están y quienes en algún momento han hecho también preguntas y que en algún momento me preguntaron en el club cosas relacionadas con la escritura, que están apenas escribiendo, que tienen como esos primeros pasitos o les da miedo dar esos primeros pasitos, entonces también preguntar sobre eso, ¿cierto? ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo, cierto? No sé, lo que les surja. Y ahorita que escuchamos pues a la poeta, pues también sobre su escritura. Bueno, quiero decirles que me encantan las preguntas. Mm, Eso sí, piensen cuando hagan las preguntas qué van a hacer con las respuestas. Esa es la parte inquietante de las preguntas. ¿Qué voy a hacer con las respuestas? Eh, pero hagan preguntas, me gustan. Y les voy a leer, bueno, voy a hacer un poco retrospectivo, voy a empezar a leer desde lo más reciente hacia lo de más atrás, para que me vayan conociendo al revés, ya que les puse una perspectiva hacia adelante. El poema que les voy a leer no necesita marco histórico, ni creo que marco situacional. Es posible que la mayoría lo entendamos. Bueno, con ustedes lo que escribo, que es lo mismo pero distinto a mí. Sangrar, caer después de 8 disparos, gritar entre miles arengando lo justo, quedar ciegos de un ojo por mirar con saña el horizonte, sufrir de hambre, levantarse con miedo, avisarle a los amigos que llegaste de una marcha con vida,
Son insulsos protocolos que nos depara la muerte, aquí donde una bala vale menos que un libro. Bueno, Ese es uno. ahí sigue. Otro. Sí, sí, está bueno. Está bien. Vamos a ir. Más Por aquí atrás. dicen, toda ella es poesía, qué hermosa, felicitaciones y éxitos. Espero leerla. Uf, sí, oiga, qué Bueno, otro. El público aclama. bueno, está bien. Vamos por otro. Un momento, por favor. Ya voy. Bueno, sigue otro poema a continuación. Al principio yo me hacía la pregunta, era una pregunta moral que ya resolví, si yo debía leer estos poemas en público y si no era importante evitar herir susceptibilidades. Y luego me respondí a mí misma que si lo que se busca con ello es que algo no parezca político, es un esfuerzo absurdo, porque todo es político. Cada palabra que sale de nuestra boca es político, lo que compramos es político, el lugar donde vivimos es político. Entonces, cualquier poesía que yo produzca es política. Entonces, vamos con otra poesía política. Ponemos el cuerpo para salvar la vida, no esta, la nuestra, sino la otra vida. Esa utopía de reír y de abrazarse, el sueño demente de comer 3 veces a cada día, el derecho sagrado de estar boca arriba sin que nos cubran la garganta con tierra, el íntimo anhelo de ser dueños de algo sin deberlo a un pagadiario. ¿Para qué los gases si recién paridos ya sabíamos llorar? ¿Para qué intimidarnos con la Venom si el asesino mayor toma tinta en el ubérrimo? Ponemos el cuerpo porque las almas sangran y en el río Cauca no cabremos todos. Ya, ese es otro. Muy, En muy serio, buena. se siente como desvestirse. Sí, sí. Está muy buena. Como dice cierto personaje por ahí que no quiero mencionar, se me erizó. Sí, no la mencionemos, no la Ay, mencionemos. no, no, Solo no. diremos que ya no cumple años, sino días de mora. Es. Solo diremos eso. Bueno, por aquí dice Gloria Vallejo, referente al primer poema, cuando lo escribió muy hecho a nuestra realidad y sobre lo que están viviendo muchos jóvenes en estas marchas. Bueno, Dice, sí, no, dale, dale. sigamos con otro ya que me animé, ¿cierto? Es como empezar a tomarse un vino. Ujú. Los vestidos usan gente, no, perdón, corrijo, me devuelvo. Los vestidos usan a la gente. Las jaulas encierran en los pájaros. Los delitos incurren en políticos. Las madres entierran a sus hijos y la policía le dispara a su pueblo. Muy Otro. bueno. Huelga a decir que son los más recientes. Se nota. Y uno tiene que escribir de lo que lo mueve, lo que lo conmueve, lo que lo atraviesa y lo que le hace sentir vivo, para bien o para mal, es decir, lo que le causa gozo o sufrimiento. Y creo que experimentar la realidad y no permitirse atravesar por ella es negarle la entrada al arte. Entonces yo permito que lo que siento me atraviese y salga en palabras. Ya la calidad estética, la conveniencia política son juicios que no emito yo, emiten quienes leen, si me leen. Tienen preguntas, ya les dije que me gustan las preguntas. Bueno, por aquí voy a leer por aquí varios comentarios. Dice Jenny Marín, tiene razón, todo es político. Me encanta que lo digas, gracias. Dice Andrés, eh, espérame. Dice, esa respuesta antes del segundo poema respondió la pregunta que tenía. Ah, no, esta la dijo Gloria. Ah, no, sí, dijo Andrés.
Dice Nelson, el poeta se arriesga a desnudar Perdón, su pero ser. ahora yo ya no sé cuál es la pregunta, no me puede dejar huérfano de preguntas. Si ya quedó con respuesta, ¿cómo yo quedo huérfano de pregunta? Que ahora me la haga. Ah, bueno, Sí, qué listo. pena contigo. Listo, entonces ahorita, Gloria, para que ahorita haga la pregunta que tenía. Bueno, dice Nelson, el poeta se arriesga a desnudar su ser cuando se atreve a publicar sus letras. Paula, ¿qué tanto? Ah, bueno, esta es una pregunta. ¿Qué tanto has sentido que te has arriesgado? ¿Qué tanto de ti crees que han visto y te has censurado para no dejar visible alguna parte profunda de ti? Sí, claro, creo que todos nos hemos censurado o nos censuramos en el discurso. O sea, el monólogo interior es el que produce el discurso, es quien lo censura, nuestro monólogo interior. Lo hace y lo hace cruelmente porque existen dos formas de ser uno, que es la mismidad y bueno, en inglés tienen una diferencia y es el myself, que es la mismidad, y el me, que es el yo. El yo lo construimos para el otro, para caer bien, para ser aceptados, para vivir la fantasía de ser acogidos y amados en una mayoría. Pero el myself es eso que somos y sentimos cuando estamos un domingo solos en casa y no tenemos otra cosa que hacer y nadie nos mira. Lo que hacemos, decimos y pensamos a solas en la noche. Eso es el yo, perdón, el myself. El yo es algo que fabricamos. Entonces, creo que ese myself, ese mí mismo es celoso con ciertas cosas y omite detalles, omite nombres, omite pistas, porque creo que al igual que en la vida real, la gente se quita con facilidad las prendas de encima, pero le cuesta quitarse la ropa interior y pienso que no censurarse es como habituarse a permanecer desnudo. Y respecto a la primera parte de la pregunta, pues yo creo que mi mayor censura y mi mayor riesgo fue atreverme a participar en un concurso, porque como todos tenemos demonios, el éxito no está en matarlos, sino en domesticarlos. Yo le tenía mucho miedo a participar en un concurso porque yo decía, si pierdo me voy a sentir muy frustrada y yo no quiero dejar de escribir. Yo, y como no tengo la certeza de ser lo suficientemente buena para aprobar, pues entonces mejor no lo hago. Y toda mi vida pospuse el asunto de participar en un concurso. Y cuando salió la convocatoria de fallidos, el último día, a las 11:59, se podía hasta las 2, me resolví y con mucho miedo mandé pues mi paquete de poemas y me desentendí del asunto como para no sentir miedo. Y fue un riesgo muy grande para mí porque era arriesgarme a ese terror que yo tenía del fracaso, que luego vi que era un terror insulso, porque era un terror hecho por el yo y no por el myself. Y bueno, cuando pasé la convocatoria, a mí fue la primera en tomarla de sorpresa. Yo decía, no puede ser, y yo leí el correo de la editorial una y otra vez, y yo, pero sí puede ser que a mí me van a publicar, pero ¿cómo será que sí o será un error? Y me demoré mucho en procesarlo, entonces creo que el mayor riesgo fue publicar, decidirme estar en una convocatoria porque implicó ambas cosas, la de la primera parte de la respuesta y eso en primer lugar, desinhibirme y no omitirme ante el otro, no esconderme, no dejarlo todo al descubierto, poner todo a la luz del sol del mediodía. Y por otra parte fue arriesgarme a ser juzgada y creo que todos tememos mucho a los juicios. Sí, genial esas, genial tus respuestas. Dicen por aquí, ya hay pues como comentarios, dice Jenny Marín, tremenda. Michelle Araujo dice que hermoso, lo escribí para ponerlo en mi estado. Ah, ya está, ya te están haciendo famoso. Andrés dice, quiero publicarlos en mi estado, vea, ¿sí ve? Gloria Vallejo, muy humana, hay personas que creen que para que duela la realidad que viven aquellos olvidados, hay que aguantar hambre, estar desnudo. Dice Andrés, qué gran historia, y Nelson dice, genial. Jorge dice, el fin de su poesía, bueno, esa es una pregunta, ¿el fin de su poesía es expresarse? No,
dejar salir lo que no puedo contener ya. Es decir, piensa, ¿quién fue el que me preguntó? Jorge. Jorge Posada. Jorge, no nos estamos viendo, pero te estoy hablando a ti, estamos aquí cerca. Jorge, no, al contrario, es dejar salir lo que ya no me cabe por dentro, porque para alguien, imagínate tú, alguien que ha coleccionado palabras y que ha jugado con ellas de todas las formas y, y las ha hecho suyas y las ha puesto en montones de frases y ha hecho con ellas un mundo entero para sí mismo y para otros, pues llega un momento en que esas combinaciones, ese raudal permanente y continuo, cree que se va a desbordar de uno y yo a veces tengo miedo de que todas las palabras que tengo por dentro me rompan, salgan como un alien de mis entrañas y yo digo no. Y cuando siento eso tengo que escribir y cuando escribo siento que salen las palabras para hacerle espacio a otras palabras y otras combinaciones. Entonces no creo que sea para expresarme, sino porque no puedo evitarlo. Ujú. Bueno, creo que importante el paréntesis para que nos digas, porque ya hay varias gente que ha dicho que qué bueno leerte, qué bueno citarte, qué bueno. Entonces, qué importante, pues, ya que estás aquí, que nos digas cómo pueden acceder a tus lecturas, dónde pueden conseguir tu libro, tu poemario, dónde te pueden leer. Bueno, eh, depende de lo que vayan a ver de mi trabajo, les explico. Es una mecánica muy sencilla. Mi libro, que es una versión anterior de mí, muy interesante para conocerme en tiempo pasado y vivirme conjugando en la presencia que soy, em, lo pueden encontrar conmigo, con la autora. ¿Cuál es la ventaja? Eh, Se los doy con nombre propio, dedicatoria. Eso sí les pido, yo no doy dedicatorias para desconocidos, entonces en lo posible les pido que me regalen 5 minutos de charla, puede ser por mi Instagram, para conocer un poco y saber a quién le estoy escribiendo la dedicatoria. Va con un separador, un poema mío nuevo, inédito, escrito a mano a los que compren mi libro, lo consiguen conmigo. Me escriben por interno, mi Instagram, ahorita Juan no escribe, es paula.aguarín. Me escriben por ahí. Si es necesario, yo les doy pues mi contacto personal y acordamos, generalmente lo entrego en una estación del metro que me quede cerca pues en mis transbordos cotidianos. Y la poesía nueva, lo nuevo que estoy escribiendo, bueno, que llevo escribiendo los últimos 3 años, eh, lo pueden encontrar en mi Instagram porque, bueno, no me he arriesgado a participar en otro concurso y ahora no he tenido la posibilidad de editar yo misma otro libro, pero está en proceso. Mientras tanto, me pueden leer desde lo nuevo en Instagram y lo anterior, pues en mi libro. Y conmigo directamente lo consiguen. Genial. Pues para, para quienes quieran, ahí tienen digamos, la oportunidad de tener directamente a la escritora y pues qué más que tener incluso el libro con dedicatoria y todo eso, pues, son cosas que poco se consiguen y creo que es importante porque ahí está escrito arriba, eso lo acabé de escribir, @paula.aguarín. Es importante que miremos eso porque, o sea, Perdón, punto A, punto Guarín. Paula, bueno, punto A, punto Guarín. Pues sí, punto A, punto bueno, Guarín, sí, creo que es así con los 2 puntos. Paula.a.guarín. Ok. Ah, Jenny sabe más que yo. Ay, que ya me sigue, pero que es esta maravilla. Bueno, ahí Oigan, y está. me pueden escribir por Instagram, pues yo soy, como todos somos mortales, todos podemos conversar como mortales, no hay ningún rollo. A veces me puedo demorar en contestar, pues porque yo vivo con pájaros en la cabeza y con la luna en la mirada, entonces no estoy conectada todo el tiempo, pero me escriben y se les resuelven preguntas, conversamos, no hay problema. Ok. Se me voló Tenía una pregunta ahí. Bueno. Eh, Tú me habías comentado, pues ya hablando nosotros, habías comentado que habías estudiado historia, ¿cierto? Que estudiaste, no la terminaste, pero estudiaste historia. Sí. Y aparte de eso, estudiaste cocina, ¿cierto? ¿Por qué la cocina? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese gusto por la cocina? ¿Y qué relación de pronto puedes ver?
o si ves alguna relación entre la cocina y la poesía. Claro, porque la cocina es poesía, porque los ritos del placer, del cuidado y de las manos son poéticos, porque yo me pregunto mucho por qué las personas no son conscientes de la poesía cuando huelen, por ejemplo, la sopa de la mamá. Ese sentimiento de saber que es la sopa de la mamá, porque hay unos ritos específicos, una forma en que la mamá se agacha a ponerla, un lugar donde acomoda la cuchara, un color particular que hace parte y es el resultado no solo de la receta, sino de, del susurro de la intuición de la mamá cuando le pone una cantidad de color y no otra, a gusto, a ojo. Entonces creo que todo eso es poesía. Ver a una mamá haciendo una sopa es poesía. Ver a alguien amasando para hacer un pan, la forma en que introduce los dedos, la intensidad, la figura que hace su cuerpo, la forma en que mira la masa, todo eso es poesía. Y además es una poesía que se erotiza en el otro, porque cuando yo cocino tengo la posibilidad de compartir lo que tocaron mis manos, lo que fue he sentido por mis oídos, en el vibrar del sartén. Creo que hay toda una comunidad erótica en el cocinar para otros. Cocinar es una forma de querer y si cocinar es una forma de querer, cocinar también es una forma de decir. Wow. Entonces, ahí miren, por ejemplo, ahí lo que decía ahora yo y que le preguntaba a ella relacionado a que si la poesía era solo el amor romántico. Y miren ese sentido de la cocina visto desde la poesía. Genial. Bueno, y la historia, ¿por qué la historia y por qué de pronto el, el, el cambio o qué, por qué la historia? Dame un minuto, por favor, unos segundos. Sí. Dice por aquí Nelson, eh, bueno, por aquí dice más gente, dice Jorge, que es un fan más, ya te están siguiendo más. Dice Jenny Marín, ay, me encantó esa descripción. Yo como que me voy enamorando aquí. Ay, qué bonito esa descripción de la cocina. Eh, Nelson dice, hablando de cocina, me acordé de la novela Como agua para chocolate. Ajá, lo mismo. En algún momento le comentaba a ella y si me trae eso como a- al recuerdo. Solo que, pues bueno, visto desde Como agua para chocolate es más como bueno, sí, puede ser lo mismo, porque es como ese reflejar lo que yo siento en la comida, solo que acá estamos, ella es como escribiendo la comida a partir de la poesía. Y en como agua para chocolate es como llevar eso que yo siento hacia el otro en la cocina, es algo muy parecido, o sea, como ese ejercicio poético. Bueno, Ahora sí, qué pena, tuve un pequeño inconveniente técnico. ¿Cuál era tu tranquilo. pregunta? ¿Qué me decías? Relacionado con la historia, o sea, ¿por qué la historia? O sea, ¿qué es la historia y por qué no? O sea, porque tú me comentabas que habías comenzado esa carrera de historia, pero no terminaste. ¿Por qué la historia? ¿Por qué ese gusto por la historia? O si también tiene algo relacionado que ver eso con la poesía, o la historia influyó también en esa parte escritora. No, yo creo que fue lo que le pasa a la mayoría de jóvenes colombianos, la falta de oportunidades. A mí, mis profesores, pues fueron quienes me motivaron a hacer algo después de mi bachillerato. Y pues me convencieron los que estaban a mi alrededor de que lo que yo debía estudiar era derecho. Y bueno, yo me dejé guiar por ello y dije, sí, lo que yo debo estudiar es derecho. Y me presenté a la universidad a la que yo sentía que tenía la posibilidad de estar, que era la de Antioquia, no tenía otra posibilidad. Y pues resulta que puse como segunda opción historia sin pensar, pues porque creí que si pasaba, pasaba la primera, no pasaba ninguna. Y oh, sorpresa, pasé a la segunda. Entonces, digamos que cuando empecé a estudiarla, empecé a encontrarle elementos que me gustaban.
y elementos que me parecieron profundamente poderosos, sobre todo para hacerme preguntas sobre la realidad, sobre mi, para mi formación como sujeto político. Fueron fundamentales, pero no era lo que me apasionaba. Entonces, como nunca sentí esa pasión visceral que emergiera de mí para hacerlo, aunque me esforcé en terminar, bueno, pasaron un montón de cosas a nivel personal en mi vida. Y en el 2010, después de retirarme y volver varias veces, tomé la decisión de que no, de que era chévere el aprendizaje, pero no quería enfocar mis energías. Además, estaba en otro cuento de construir una carrera en una empresa, quería comprarme una casa, bueno, una cantidad de asuntos que distaban un poco del estudiar historia. Y bueno, entonces me salí habiendo hecho gran cantidad de materias, creo que un 90-95% de materias. Y ya en aras de comenzar el trabajo de grado, pero no, decidí que no valía la pena el fuego y que no tenía suficiente fuego. Fue eso lo que pasó. Pero obviamente hay cosas muy hermosas de la historia y como desde el punto de vista de lo narrativo, de lo que se cuenta y de lo envolvente que puede ser la palabra, pues me quedaron unos maestros maravillosos. Tuve la fortuna, por ejemplo, de ser alumna de Memo Ángel, del famoso Memo Ángel, que Mm, uno debería pagarle a él genial. adicional por entrar a clase de él. Sí, Y bueno, otras personas muy maravillosas que me encontré en la academia y que contribuyeron a que yo fuera lo que soy. Entonces no reniego de haber tenido ese paso, pero tampoco lo idolatro como un síntoma ni de mis fortalezas ni de mi capacidad intelectual, no. Simplemente fue un paso más o menos causal y casual en mi vida por la academia, por una carrera que me gustaba, pero no me apasiona. ok. Bueno, por aquí hay, apenas ingresan personas nuevas. Para quienes están ingresando nuevos, estamos con la poeta Paula Andrea Guarín Manrique, que nos está compartiendo pues su experiencia. Nos ha leído pues ya varios de sus poemas. Y bueno, para quienes apenas entraron, quienes deseen eh, leerla, quienes deseen acceder a su libro, la pueden contactar por el Instagram @paola.a.guarín. Bueno, ¿por qué no? Bueno, y ya después entonces, ¿en qué momento decides ya estudiar licenciatura de español y literatura? ¿Y por qué licenciatura? Bueno, mi corazón ya lo había decidido desde siempre. Cuando yo era niña, yo solo usaba las muñecas para que fueran mis estudiantes. Y me hacía muy feliz pretender que lo era y ponerme un delantal y decirle niñas y ponerles nombres solo para llamarlas a listas. Creo que el otro, la otredad, la posibilidad de vincularse, no es de lo que uno sabe, sino es de lo que uno es. Con el otro me parecía muy bella, pero nunca lo había puesto en palabras ni lo había hecho consciente. Y bueno, ya a mis 29 años, casi 30, ya trabajaba hacía un tiempo. eh, Dije yo, qué bueno yo estudiar para ser profesora de literatura, que a mí me fascinan los libros y el lenguaje, que me encantan las palabras. Pero bueno, ¿dónde estudio? No, por acá tan caro, no, por acá no puedo, por acá el horario. Cuando un día siempre tenemos un ángel que nos empuja o nos ataja, y este ángel me empujó y me dijo, mira, te traje el formulario de tal universidad, llénalo, yo te lo regalo. Y mira a saber qué pasa. Y me inscribí en la universidad donde ahora estudio y trabajo, en la Universidad Tecnológica de Antioquia, Instituto Universitario. Y bueno, desde el primer día de clase supe que había, lo que yo amaba me había encontrado a mí, no yo a él, sino él a mí, porque yo ya lo tenía dentro de mí, era él el que me estaba buscando. Y ya, y para mí el amor de mi vida es esto que estudio, esto que hago, todos los días, cada respiración, cada latido, todo. Para mí es enseñar y la literatura es todo. No te escuchamos. Ay, qué pena. Bueno, no, genial. ¿Y por qué no nos compartes entonces ya, eh, compártenos más lecturas de tus poemas para que Bueno, quienes están apenas llegando, pues te escuchen y quienes ya están sigan disfrutando de tu escritura? bueno, voy a sacarlos de esa paleta de colores en que estábamos y voy a ponerlos, o voy a intentar ponerlos en otro. Permítame. Ujú.
Bueno, ya saben que quienes tengan preguntas pueden seguir preguntando, comentando, demás, ¿cierto? Quienes tengan alguna duda ahí con la autora, alguna cosa que quieran saber sobre la escritura, sobre su escritura, sobre los poemas que está leyendo, pueden hacer su pregunta. Voy a tratar de decirlo de memoria. eh, no lo encuentro. Está en el libro físico, la dificultad de los libros físicos. Espérame por favor un momento. O si quieres, mientras lo buscas, yo leo dos que me gustaron de... Ah, listo, sí, dale, Bueno, dale mientras lo busco. bueno, yo no soy de la autora, espero me disculpe que si no queda leído también, pero bueno. No tengo el nombre de ellos, pero ya, pues ella nos lo dará. Este primero dice, a voces dirás que yo estoy loca, y sí, endulcé 3 cafés con demencia esta mañana. En la ventana se arrumaban los grillos con su canción de horizonte. Yo tejía con brasas medio muertas la tibieza de ese día. Todo era música en susurros, chorros misteriosos de nostalgia, extravagantes goteras de tiempo que esquivaban en sus grietas cualquier intento de contarlas, de encerrarlas o medirlas. La noche anterior estuvieron charlando las petunias, se quejaban de su triste destino, de ser fútiles manjares del olfato, irrefutablemente bellas contra su voluntad. Y yo me pregunto, ¿quién guardará entre sus bolsillos la dulce carne de tan terrible hermosura? Ese es uno. El otro. Me duele el cuerpo. Me parecen insalvables las distancias. Me aferro con saña a las palabras. No merezco morir. La muerte es una interminable golosina. Ayer tenía estas ansias que hervían de silencio. Pequeñas urdían memorias falsas. Recogían el tiempo en canastas minúsculas y fuego. Las dejaban sin futuro en los bordes calientes de un abrazo. Me duele el cuerpo. Y ya no hay horas. No merezco vivir. Muchas gracias, Juan David. Me gustó lo que escogiste. Por ahí alguien está tratando de entrar. Bueno, ya les voy a leer. Esta es mi parte. En este momento van a acceder al rincón más dulce y suave de mí, a la pulpa de mí, diría yo. Este poema me gusta mucho porque es un poema dulce, muy dulce. Se llama Pertinaz. Arrastro esta caja de cartón suavemente, como si en ella viviera un corderito. Me agacho y con dulzura le cuento del mundo, omitiendo las guerras, las hambrunas, desvirtuando la maldad de todos los humanos. Le explico tiernamente los lexemas. Le doy permiso de dormir cuando tiemblan las hojas de los árboles. Él suspira de hermosura y se estremece de esperanza. Tanto hemos soñado juntos la palabra río, que el vocablo ya es húmedo y fluye helado entre las frases. Le doy de comer en mi mano silencios tibios, ricos en blancura, en extensión, en pureza. Algunas noches, con total desamparo, le pregunto, Corderito, ¿crees que soy fea? Y me responde con su voz de corderito, no, 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 eres muy pertinaz. Ya. Genial. Bueno, por aquí dice, pregunta Jorge, que si
el poema de Rin Rin Renacuajo impactó en, dice, la literatura que la impactó fue Rin Rin Renacuajo. Eh, yo creo que no fue en sí Rin Rin Renacuajo, sino de lo que yo hablaba ahora, de descubrir que hay una música detrás de las palabras, es decir, que las palabras son música, más allá de que no tengan instrumentos que las acompañen. Creo que ese fue mi gran descubrimiento con Rafael Pombo, saber que las palabras también podían hacer música, que fue como mi descubrimiento de la mecánica de la poesía. Ujú. Dice Nelson, Paula, ¿has sentido la necesidad de salir de la poesía para profundizar en lo que deseas transmitir? Relatos, cuentos, novelas, etcétera. ¿O consideras que la poesía te brinda todo lo que necesitas para fluir? Pues yo me siento en general más fluida con la poesía, porque vemos el mundo como lo llevamos por dentro. Y yo lo llevo por dentro a manera de metáforas y lo memorizo a manera de metáforas. Entonces, como la metáfora es tan importante en mi estructura mental, en mi construcción psíquica, pues mi forma de, digamos que la forma más cómoda que he encontrado más de mi talla es la poesía. Sin embargo, también he escrito cuentos cortos, pues escribo, yo soy investigadora, entonces también escribo artículos científicos, escribo producción académica, ensayos, informes, es decir, yo me siento en capacidad de hacer algunos tipos de textos. Con la novela, digamos que empecé hace mucho tiempo una novela, pero no me sentí cómoda o no ha llegado el momento de tener las palabras que ella necesita para ser escrita, pero realmente sí siento que fluye de una manera más integral, más fogosa dentro de la poesía que en otro género. Falta ver la Paula dentro de un tiempo qué va a pensar y cómo va a hacer y qué va a escribir. Ujú. Genial. Dice, entonces, tu corazón es principalmente poesía. Yo creo que es al revés. Yo creo que básicamente la poesía es mi corazón. Ah, genial. Es una relación metafórica como la que yo hago con todo, ¿cierto? Ujú. Bueno, defíneme poesía. No, no puedo. No puede. No, no, porque definir la poesía sería pretender que yo la produzco, que ella es un Ah, ente aparte de mí, que yo la conozco. Y claro que no la conozco. Si la conociera, no la escribiría. Pues si la conociera, ¿qué necesidad tendría de escribir un poema? Precisamente la poesía se me revela cuando la escribo, pero no, explicar mi poesía, marcarla no es posible, porque primero sería un acto arrogante y creo que es un acto humanamente imposible, al menos para el que escribe, no me atrevería. mm, qué bueno. Eh, poetas que te hayan inspirado o que admires o que... Hattin, Gómez Hattin me fascina, soy una fan de Gómez Hattin, soy una fan de Emily Dickinson, me fascina Emily Dickinson, eh, me fascina Julio Cortázar es el amor de mi vida, yo resucitaría a Julio Cortázar solo para pasar una Mm, noche conversando con él. Me gusta mucho Jaime Sabines, me gusta mucho José Asunción Silva, me gusta mucho Rimbaud, me gusta mucho Belier, me gusta mucho Silvia Plath. Hombre, es que yo consumo mucha poesía, entonces yo creo que ya no distingo entre mis sentimientos y las palabras de los autores. Entonces no es imposible saber. Lo que me gusten mucho, los que mencioné me fascinan, pero creo que podría seguir contándoles que me mueve el espíritu, porque yo digo que el orgullo de uno nunca debe ser lo que uno escribe, sino lo que uno lee, porque lo claro. que uno lee es lo que uno elige para hacer, sentir y ver. Entonces creo que es muy difícil contestarles eso porque me gusta mucho la poesía y es muy difícil escoger. Bueno, ahí responde la pregunta que había acaba de hacer Nelson, que decía qué poesía te ha estremecido más, tuya o de otros autores, o si tienes algo adicional para decir. Sí, 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 claro. Recientemente, en medio de mi exploración feminista, eh, descubrí a una poeta que la conocía como artista, y no sé si usted la conoce como poeta, Cristina Toro, la actriz del Águila Descalza.
y su poesía es reveladora, asombrosa, es vertiginosa, es un, es un manjar, es una exquisitez leerla, es maravillosa. Y también descubrí a Rupi Kaur, que también es una poeta feminista, no recuerdo, no sé si es de Pakistán, no recuerdo bien el país, es del Medio Oriente, poderosísima, poderosísima por lo simple, ella demuestra que la poesía es cada cosa cotidiana, porque ella lo habla de una manera muy sencilla, sin palabras muy decoradas, pero lo que dice es tan poderoso que uno entiende para qué es la poesía. Esas dos autoras mujeres me han influenciado y me han hecho sentir muchas cosas que no había experimentado en los últimos meses que he estado compartiendo con ellas. Qué bien. Bueno, dice Gloria Vallejo, ya somos dos, Hattin me encanta. La poesía de Raúl Hattin es conocer el mundo en que vive un esquizofrénico. Mm. Bueno, a ver, ¿qué más? No sé, léenos algo, léenos alguna otra. Listo, un momento, es que como la tecnología me atropella, tengo que ir a buscar en este, un momento. Bueno, mientras ella busca el poema, recuerden el Instagram de ella, recuerden que quienes deseen adquirir su libro, su poemario, pueden contactarla directamente a ella, ¿cierto? Por paula.a.guarín, así la encuentran en Instagram, y ella les hace la dedicatoria, o sea, como ella decía ahorita, le regalan 5 minutos para conversar, para conocerlos, para poderles hacer una dedicatoria, porque como dice ella, tiene razón, para poder dedicar algo a alguien hay que conocerlo al menos mínimamente, ¿cierto? Entonces, les regala ella con ella pueden adquirir el libro y ella le regala la dedicatoria con un separador. Bueno, como todo es político y estoy leyendo cosas que no recordaba ni siquiera que había escrito, voy a compartir con ustedes mis propios hallazgos de mí. Este poema es muy político también. Momento, se llama, no tiene nombre todavía. 6.402 fueron los oxisos fulanos, los hijos de nadie, los que no estaban recogiendo café. Dicen las malas lenguas que pueden ser 10.000. Los comerciantes de botas izquierdas aplauden. Falso positivo. ¿Cómo puede ser bueno algo que ya es mentira en un principio? Los pasquines le dan micrófono al tirano. No me miren a mí. Yo vine solo a salvarlos. Falta contar los muertitos que nunca tuvieron quien los extrañara. En estas tierras pasan esas y otras cosas peores. Así las he visto, así las he tocado, así lo querí. Wow, muy bueno, muy. ¿Otro? Sí, ¿Seguimos o claro. paramos, como dicen en las ¿No? veladas? El público es el que manda. ¿Qué dice el público? Que sigamos. Bueno, denme en un momento. Listo. Ir al templo y esculcar en su entraña, rezar con lentitud sabiendo a Dios dormido, soñar el cielo de los justos sin haberlo merecido, la culpa futuro que todavía no es pecado, el llanto inacabado, el derrame exuberante de la cera, la homilía, la caridad, el murmullo falaz de la misericordia. Estos eran mis ritos antes de perder la fe. Bueno, yo era Mm. muy católica. Cuando era niña, hasta mi adolescencia era muy católica, tan católica que me preparaba para ser monja. Y bueno, en esta Semana Santa, remembrando ese lugar de enunciación en que yo estaba cuando tenía fe, hice ese poema de lo que significaba para mí ser religiosa cuando era religiosa.
Por eso les digo, la poesía está en la memoria y en lo cotidiano. Ujú. Dice por aquí Gloria Vallejo, una de las mejores veladas para mí desde que estoy en el club de lectura de la UNAM. Pues. Me van a hacer sonrojar, lástima que la oscuridad no les permita verlo. Bueno, una pregunta. ¿Cuánto? Bueno, bueno, ahorita la hago. ¿Y ahora no eres muy católica? Ya no soy Pregunta. religiosa. Ok. Bueno, la pregunta que tenía era con respecto a tu libro, ¿qué valor tiene? Porque pues sí, mucha gente también se preguntará, bueno, ¿cuánto puede valer? Bueno, para las personas que no tienen mi cariño, no tiene precio porque no se los vendo, no mentiras. Eh, para ustedes, mi querido público, 20.000 pesos. Imagínense. Se pueden Ah, animar. Yo voy programando entregas y si quieren podemos tomarnos un café y me conocen de antemano, como quieran o simplemente se los dejo en un lugar que ustedes me digan, como a ustedes les parezca más cómodo. bueno, ahí, ahí ya tienen quienes ya sienten pues como ese gusto por la poeta. Ahí pueden compartir, conocer, tener la autora ahí al pie y un autógrafo, no solo el autógrafo, la dedicatoria y el gusto de tenerla en persona y poderle preguntar muchas cosas más eh, que le puedan surgir y que de pronto acá no se les pasó. Les digo por el Instagram y pues ahí miramos qué otro contacto les doy y terminamos de mirar. Listo. Bueno, no sé si alguien de los asistentes tiene alguna otra pregunta o hacemos otra lectura si tienes ahí a la mano. Claro. Un momento, por favor. Voy a usar mi voz de cuando trabajaba en el call center. Un momento, por favor. Ujú. Bueno, mientras lo buscas, bueno, tenía ahí otras preguntas. Em, Tú dijiste que te criaste en el campo, ¿qué parte, en qué región, en qué? En el corregimiento, me dice que me escuchas bien, por favor. Sí, En el corregimiento de San Félix, que es un corregimiento sí, anexo al municipio de Bello. sí. Pues digamos que toda mi familia tenía una propiedad allá, pues desde hace muchos años y bueno, éramos varias familias en un mismo lugar, repartidos en un mismo lugar. Entonces eso creo que el lugar donde uno se cría condiciona mucho la forma en que se siente y se percibe el mundo. Por eso digo que fue muy definitivo. Claro, sí, el campo tiene su inspiración. Sí, Bueno, claro. otro. Bueno, este tampoco tiene título, como les digo, ustedes son los primeros en escuchar esto. En el cruce de estos cielos no hay más que blandos precipicios, agudos tramos de viento que simulan penumbra, llanuras cubiertas de viajeros pasmados. El ruido amoroso de las aguas se ha llenado de bestias y de agujas. Sus achaques rebosan de lagos invisibles. La ceniza que cae de sus gotas es apenas el sueño dócil del ahogado. No hay malicia en esto que deliras. Es la incontinencia implacable de la carne, un suave morir que jamás sangra. Ujú. Genial. Bueno, dice por aquí, Gloria, todos podemos programar. Puedes contar con una seguidora que comprará tus libros. ¿Eh? Qué maravilla. Me están dando una de las mayores felicidades que he tenido en todo este año. Ah, qué bueno. Dice Nelson, cuando escribes poesía, ¿cómo es el ambiente para escribirlas? No hay ambiente, el único ambiente que existe cuando yo escribo es el interior. O sea, cuando yo escribo voy dentro de mí y estoy dentro de mí y lo demás desaparece. Yo puedo escribir en un bus, puedo escribir en el metro, puedo escribir mientras voy caminando, donde salga.
porque no, pues para mí no funciona como un ejercicio académico, es decir, yo no me siento a escribir un poema. Digamos que más bien el poema se revela y me dice, bueno, esto era si me escribo. Claro, Si lo escribo bien y si no, ya, sí, se fue, no lo agarré ni de la cola, entonces se escapó. Es como una bestia que se quiere dejar domesticar, pero no me obedece. sí, o sea, como que surgió esa inspiración, surgió esa idea y si no la copió, murió. Sí, hay personas, y respeto mucho pues ese ejercicio intelectual, hay personas que tratan a la poesía como perro, pero para mí la poesía es un gato. Y el gato solo va cuando se le antoja y es como quiere y cuando quiere y de la manera en que le place. No creo que sea fácil hacer que a uno le obedezcan las palabras, vengan, pónganse aquí en conjunto. Quiero que combinen, no creo que eso pueda pasar. Pues al menos no para mí. Bueno, sigue, pregunta Nelson con respecto a la respuesta, entonces llevas tu agenda a mano para cuando llegue la inspiración o usas la tecnología para hacerlo. Ambas. Depende de lo que sea más fácil donde esté. Si de pronto voy en el bus, puede ser más complicado sacar donde anotar porque se mueve y quizás por la costumbre, por el tipo de herramienta, sea más fácil desde el celular. El asunto es tener donde anotar, donde sea. Bueno, yo he conocido, o bueno, no sé, yo he hablado con personas que escriben poesía o he ido, por ejemplo, a esos festivales de poesía y he encontrado que hay personas que escriben por escribir. Me explico. Tienen de pronto cierta facilidad para escribir, pero escriben más como para decir, miren, yo escribo. O sea, como una actitud arrogante, ¿cierto? Eh, ¿qué opinión tienes tú con respecto a esas personas? ¿Qué opinión tienes tú con respecto a esos eventos masivos de, por ejemplo, no sé, como un ejemplo, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, o esas cosas, esos personajes, no sé. Bueno, creo que el ego te llevará muy lejos y te dejará allí solito. Y creo que la alabanza momentánea no significa un vínculo legítimo, y creo que lo que somos es tan fútil y tan banal, somos apenas polvo de estrellas y hoy tenemos todos los reflectores sobre nosotros y mañana tendremos tierra sobre nosotros. Entonces, me parece que es un ejercicio estéril envanecerse, porque pues no, aparte de los naturales frutos del ego, que no son frutos, sino piedras, no ofrece ninguna flor ni ninguna belleza, envanecerse de ese tipo de cosas. Simplemente cuando conozco a alguien así, sonrío, muevo la cabeza y me voy a otra parte, porque no vale la pena gastarse las palabras, porque creo que las personas que solo escriben para vender, las palabras no les Mm, pertenecen, ellos le pertenecen a las palabras que escriben, porque para mí el arte es arte porque no sirve para nada, o sea, no tiene una función que se capitalice. El arte no tiene que servir para que una palabra valga 3.000 y otra 2.000. No creo que el arte es la realidad cuando nos atraviesa y en ese sentido, cómo ponerle precio a la experiencia y creer que es el único precio válido. No sé, entonces no sé porque tampoco me agrada juzgar. Creo que a veces somos los dolores eh, en los que nadamos, en los que estamos sumergidos y a veces cuando las personas tienen mucho deseo de mostrar es porque tienen mucho miedo de no verse y mucho dolor de ser invisibles. Entonces, creo que mi actitud siempre es al desdén o hacia la compasión, o sea, o lo dejo ahí como está, o aprendo a entender y a caminar hacia la raíz de ese ser humano en donde está el dolor, a ver qué bello encuentro en ese dolor. Es como todo lo que tengo para decir. mm, genial. Mm, crees tú que es el deber ser de un escritor? Sea poeta, sea cuentista, sea novelista, el deber ser de un escritor, el que escribe literatura, ¿cuál es ese deber ser? ¿O consideras que para ti debe ser el deber ser? Caminar y caminar hacia adentro de sí, o al menos eso siento que hago yo.
que cuanto más pasa el tiempo y más se profundiza mi relación con las palabras y más intenso es la experiencia que tengo de ellas, eh, más camino hacia adentro de mí, más me veo. Entonces creo que en la medida que somos capaces de caminar bosque adentro de nosotros, quizás encontremos el claro de luna que sea el alivio. Creo que todos buscamos en las cosas que creamos el alivio. No sé, el alivio a estar vivos, el alivio a tener miedo de estar muertos, el alivio. Siempre buscamos el alivio y yo creo que escribir es otra forma de alivio. Bueno, no sé que tienen alguna otra pregunta los asistentes. Si tienes algo. Ah, bueno, por aquí alguien escribió algo. Vamos a ver. Dice Nelson, a propósito del comentario de Juan David, en una entrevista de Mario Mendoza, él dio a entender que al comienzo él escribía con palabras que solo entendían pocos. Escribía desde su erudición. Luego comprendió que lo hacía desde la soberbia y entonces empezó a escribir de una forma más sencilla para la mayor parte de la gente. ¿Te ha pasado algo similar? Claro, sí, y me pasa todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque creo que hay que mantenerse muy vigilante del ego. Creo que siempre él nos está envolviendo y nos está mirando y nos está sonriendo y nos coquetea y nos respira en el cuello. Entonces creo que existe una forma de poder que incluso es más vulgar que el dinero y es la dictadura intelectual, el sentir que se tiene poder por saber lo que el otro no. Y yo soy profesora, entonces me parece políticamente inapropiado usar el conocimiento como una forma de poder, porque se supone que nos hacemos educadores o enseñamos para democratizar la belleza, la cultura y el sentir del mundo. No nos hacemos profesores para que los otros sean excluidos de esa maravilla. Entonces creo que suponer que se es superior porque se han leído más libros o se han tenido otras experiencias desde la palabra o desde la academia es un acto de despropósito porque no creo que valga la pena saber solo por saber, creo que vale la pena saber para compartir, no solo para saber. Ujú. Genial. No sé, ¿tienes alguna otra lectura por ahí a la mano? Quisiera cerrar con, dame un momento, sí, dame un momento, yo busco, voy a despedirlos con este, un Ujú. minuto. Dale. Bueno, espero que todos hayan llenado el formulario, espero que hayan disfrutado de esta velada, que les haya gustado a esta escritora, la cual tiene una escritura muy humana, me parece. Bueno, dicen Andrés Hidalgo, excelente espacio. Esa es la idea, que enriquezcamos, digamos, esa cultura literaria, ese gusto por la literatura, no solo a partir de los libros que trabajamos y que leemos aquí en este espacio, sino también tener la oportunidad de tener a escritores que nos comparten su escritura y que nos comparten su experiencia con la lectura y con la escritura, que es una forma muy buena, digamos, de, de, de despertar más ese gusto como por la literatura, despertar de pronto ese interés por la escritura para quienes tienen ese interés de pronto de escribir en algún momento. Entonces esa es la idea, pues, como con este espacio. Bueno, dos avisos parroquiales antes de leer lo último. Bueno, primero, voy a realizar unos talleres que más que talleres son ritos de aproximación al lenguaje poético, porque pues yo no, me parece arrogante eso de decir que un taller de poesía. Los que deseen también por interno me pueden escribir, que estén interesados, es más o menos para agosto o septiembre, pero para que se inscriban los que estén interesados. Y hay un taller con enfoque de género que se llama Lunas y Lunares, y es una aproximación poética y política a, a la teoría feminista desde la poesía. También más o menos en agosto, en septiembre, entonces me escriben, me dicen en qué están interesados.
Bueno, como segundo, ya saben, el libro me escriben a mí. Y bueno, voy a terminar con uno que es un poema feminista. Se llama Un poema para Diana. Vinieron por nosotras, armados con su hombría. Desestimaron el puño que nos yacía en las entrañas. Nos dijeron putas, locas, feminazis. Nos explicaron tiernamente la importancia del silencio. Nos ataron con anillos. Insinuaron que las jaulas eran sitios seguros. Vinieron por nosotras y nos midieron la falda. Nos quitaron la ropa. Nos obligaron a parir para hacernos en el vientre un recipiente de memoria. Premiaron nuestra culpa con la monogamia. 1000 veces repitieron que ya habían cambiado, que éramos libres. Esa fue la trampa. Nos hicieron creer que teníamos derechos. Incluso celebraron que leyéramos libros. Sin embargo, de noche lloramos. Dormimos con miedo y callamos. Vinieron por nosotras y nos dejamos llevar. Fuerte, fuerte, fuerte y bonito, muy, muy real, muy doloroso porque narra esa situación que pasa con las mujeres y que es tan acallada o tan negada. Genial. Bueno, y Bueno, ah, sí, dime, agradezco dime. mucho a ti por la invitación. Pues a todos, no pensé que el espacio fuera a extenderse, pensé que iba a ser más bien como, bueno, sí, ella es ella, bueno, chao, pero me alegra que hayamos compartido y nos hayamos conectado desde algo esencial como la palabra. Y bueno, no me voy, ahí les quedo, en ustedes quedo y ahí les quedo. Muchas gracias a Juan David y a todos. No, gracias a ti. Bueno, antes de por aquí dejar una última pregunta, Sí. dice Nelson, y a propósito del enfoque de género, ¿cuidas el lenguaje que empleas en tus poesías para coincidir con el lenguaje inclusivo o qué piensas al respecto? Pienso que es muy válido las personas que lo hacen. Y yo no lo he hecho porque aún no me siento con la convicción política que me permita hacerlo y defenderlo con la altura que merece. Creo que lo haría, pero no lo haría desde argumentos contundentes, sino más desde mi sentir político, desde mi intuición política. Y no quiero que sea un acto solo de moda, pero me parece totalmente válido y tengo muchos conocidos que lo escriben así y yo lo entiendo perfectamente y encuentro una validez política y reivindicación desde el lenguaje de lo que hacemos, pero creo que no tengo suficiente formación ni argumentos para hacerlo y defenderlo desde mí, por eso no lo hago aún. Mm, ok. Bueno, dicen por acá que muchas gracias, dice Diana Martínez, muchas gracias por compartir con nosotros y deleitarnos con tu poesía. Gracias. No, muchas gracias a ti, Paula. Yo hace rato quería invitarte, no había podido sacar el espacio, pero sí tenía presente. Yo sí, incluso tenía la duda de que pudiera contactarte de nuevo porque pues ya no la había vuelto a ver y yo decía, bueno, qué lástima porque me hubiera gustado, pero bueno, menos mal pudimos contactarnos de nuevo y menos mal tuvieron el gusto acá todo el club de lectura de disfrutar de tu poesía y de un género tan bonito. Gracias a todos por prestarme los oídos y por mirar las estrellas que yo veo. Mm, Gracias por ayudarme a mirar. claro que sí. Bueno, Bueno, dime. antes de irnos, quiero despedirme con un poema para todos ustedes que no es mío, es de Emily Dickinson, pero es un poema para que se vayan pensando en la hermosura que ustedes son, la hermosura que pueden entregar. Eh, ¿Cuántas flores mueren en el bosque o se marchitan en la colina sin el privilegio de saber que son hermosas? ¿Cuántas entregan su anónima semilla a una brisa cualquiera, ignorando el cargamento escarlata que otros ojos llevan? No se marchiten. No se pierdan, no me pierdan, no nos perdamos. Un placer conocerlos. Ujú. Genial. No, muchas gracias a ti. Esperamos de en un futuro contar con tu poesía de nuevo y saber más de tus escritos, que por acá ya tienes ya varios seguidores y varios con ganas de seguirte leyendo.
Ahorita nos vemos en Instagram y bueno, invítenme cuando quieran. Bueno, dice por acá, gracias profesores y compañeros por su asistencia a estas tertulias enriquecedoras. Bueno, que descansen, listo. Bueno, para todos, muchas gracias por su asistencia, gracias por disfrutar de este espacio, gracias por hacer del club de lectura, digamos, un espacio y que no se muera, que la idea no es esa, sino que enriquezcamos ese gusto por la lectura. Como saben, esto no es un espacio de cátedra, no es un espacio donde yo les voy a hablar de alardear o a hablar de forma arrogante de lo que yo sepa de literatura, porque aquí todos vamos a aprender de todos, aquí todos aprendemos de todos. La idea de acá no es saber quién sabe más, sino en aprender del otro y aquí yo aprendo de ustedes, ustedes de mí y la idea es gozarnos la literatura, disfrutar de la literatura, no verla como algo académico, algo tedioso, algo técnico, no, sino como algo para el disfrute, para el ocio, para el aprendizaje, para el enriquecimiento personal en general, ¿cierto? Bueno, para la próxima sesión vamos a abordar la novela 1984 del autor George Orwell, la cual la haremos para el sábado 24 de julio. Yo les voy a compartir con la invitación el enlace, igual la pueden, para quienes deseen iniciarla ya, no tengan de pronto el libro físico, no tengan forma de adquirir el libro físico, pueden acceder a él en el ellibrototal.com, www.ellibrototal.com, ahí buscan 1984 y está la novela para leer y también para escuchar, para quienes lo quieran de pronto como audiolibro. Bueno, para todos, muchas gracias por su asistencia, gracias por quedarse hasta el final y nos seguimos viendo. Feliz fin de semana y felices lecturas.